Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue, que Dios nos bendiga en este nuevo día y en esta nueva oportunidad que Dios nos regala para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos felices, contentos, gozosos de poder llegar siempre con estos mensajes, con los que estamos dando a nivel presencial también entre semana. Estamos tratando de abastecernos del conocimiento de la palabra de Dios para poder tener una linda relación con el Dios de la palabra. Los días martes tenemos unas enseñanzas bíblicas. Los días jueves estamos con un taller que se llama Sanando el Matrimonio, para tratar de restaurar y de encajar en el plan divino de Dios, de esa reunión de pareja, de esposos, que traiga satisfacción, paz, gozo, que nos permita crecer juntos. Así que en ese propósito estamos, y aquí a la par, pues los días jueves, llevando un poquito el mensaje de tener esa experiencia con Dios, de entender de lo que Dios quiere de nuestras vidas para transformarnos en lo que Él desea, y es precisamente eso lo que nos ocupa en esta mañana. Habíamos comenzado la semana anterior a hablar acerca de lo que implica ser hijos de Dios, y le habíamos denominado a esa charla Ahora somos hijos de Dios. Esta se sigue llamando Ahora somos hijos de Dios, parte 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos mencionado, para enlazar un poco lo que habíamos dicho la semana anterior, habíamos mencionado que era necesario reconocer que nosotros somos pecadores, ¿sí? Que por nuestra propia voluntad no podemos cambiar nuestra condición humana, condición fallida, condición caída, inclusive podemos decirlo. Y al reconocer que nosotros somos pecadores, también debemos entender que Dios tiene un plan en nuestras vidas, que es un plan que lo habíamos mencionado, y así la palabra lo dice. Habíamos visto aquellos versículos pertinentes en el libro de Tito, que entramos en un proceso de regeneración, y al entrar en ese proceso de regeneración, nosotros no solo que vamos siendo transformados, cambiados, sino que llegamos a este punto, al punto de sentirnos hijos de Dios, no digo de ser hijos de Dios, sino de sentirnos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la situación es obvia y es evidente. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros fuimos creación de Dios. Todos nosotros fuimos y somos. Todas las personas, crean en Dios, no crean en Dios, obedezcan o no obedezcan, tengan tal o cual religión, creencia, doctrina, o sean ateos, no importa, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, la situación es totalmente diferente, ¿sí? De tal manera que aquellos criterios, aquellas expresiones que normalmente nosotros solíamos escuchar, y de decir que Dios nos va a ayudar porque todos somos hijos de Dios, pues déjeme decirle que lastimosamente no es así, o quizás ventajosamente no es así, y luego lo entenderá el por qué. Porque los hijos tienen un padre al que deben obedecerle, tienen un padre a través del cual deben regir sus vidas, tienen un padre de quien deben depender, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que la humanidad no está precisamente cumpliendo esas condiciones para decir que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Por el contrario, más bien, todos pecamos y destituidos quedamos de la gloria de Dios, ¿sí? Es decir, si nos hubiéramos querido considerar hijos desde siempre, sin haber pecado, porque el pecado es el que nos aleja, nos aparta, nos echa fuera de la presencia de Dios, si nosotros no hubiéramos pecado, aún así seguíamos siendo creación de Dios. Pero claro, ahora Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia y en su plan maravilloso, que es el plan de salvación, el plan redentor, no quiere que nosotros solo volvamos a ser una creación sujeta, obediente y en la presencia de Dios, sino que Él quiere darnos la condición de hijos, junto con su Hijo Jesucristo, que es su único Hijo, darnos con Él la condición de ser herederos, conjuntamente con Cristo Jesús, dice el libro de Gálatas. Así que vamos a ver cuáles son no digo requisitos, sino las situaciones, las condiciones que debemos nosotros considerar, tener y obviamente dar ese paso para llamarnos hijos de Dios. Yo le comento, por ejemplo, que yo tengo una bendición muy grande, ¿sí? Y tengo la bendición de haber añadido a mi familia una hija preciosa que tengo, que es
la madre de mi nieto, que me tiene cautivado, y mi hija fue sumada a mi familia, ¿sí? Ella tiene la condición de hija, y yo tengo, junto con mi esposa, la misma preocupación, el mismo sentimiento, la misma autoridad inclusive que tengo para con mis otros dos hijos de matrimonio, digamos. Y ella a mí me colma de felicidad, nos colma de felicidad, porque ella me dice papá, y a mi esposa le dice mamá, y donde sea que estemos nos presenta de esa manera. Dice mi papi, mi mami y mis hermanos. Y obviamente yo soy orgulloso de decir que es mi hija y mi yerno, que es un hijo político también, y mi nieto, ¿sí? Mi nieto que ha venido a ganar un espacio hermoso y grande en mi vida y en mi corazón. ¿Por qué le comento esto? Porque del mismo modo nosotros fuimos sumados a la familia de Dios como hijos. ¿A través de qué? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así, que va a aparecer en pantalla. Juan 1, 12, la palabra de Dios dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que un primer parámetro para poder ser nosotros considerados hijos y todo lo que eso implica, ¿sí? Ser parte de la familia de Dios, recibir ese cuidado, esa protección, esas bondades, esa guía, sujetarnos, aceptar todo lo que Él quiera transformar en nuestras vidas para tener una identidad con nuestro Padre. Lo primero que eso implica es recibir a Cristo en el corazón. Recibir a Cristo en el corazón. Aquí dice, el versículo anterior al que acabamos de leer dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Obviamente Cristo Jesús, de la descendencia en el sentido humano, venía de David, de la tribu de Judá, vino a los judíos y los judíos no le identificaron, no le recibieron, por el contrario, le rechazaron y le persiguieron, ¿sí? Dice, a ellos vino para mostrarse, ¿sí? Para decir yo soy el que esperaban, pero no lograron identificarle. Las tinieblas de sus mentes no les permitieron identificar que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, ¿sí? Y claro, dice, ellos no lo recibieron, pero hay la posibilidad de que otros le recibamos. Nosotros, dice que debemos, dice más, a los que le recibieron, ¿sí? Y creemos en su nombre, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces, como tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, por eso yo le mencioné hace un momento que nosotros terminamos sintiéndonos hijos de Dios. Literalmente no somos hijos de Dios, porque hijo de Dios es solo Cristo Jesús, es el Hijo, el unigénito Hijo. Pero por Él, por creer en Él, por su sacrificio y por todo lo que implicó el plan de redención, nosotros podemos tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio de ser coherederos con Jesús. ¿Pero qué tenemos que hacer? Recibirle en nuestro corazón. ¿Sí? Esa es la primera parte de la oración, de nuestra confesión de pecadores. Reconocer que soy un pecador, que soy fallido, que por mi propia cuenta no puedo enmendar, corregir y encaminarme permanentemente en el plan de Dios. Como no puedo, entonces, ¿qué hago yo lo primero? Reconozco que soy pecador. Pero para dejar de ser pecador, para enmendar, corregir y comenzar una nueva vida, entonces yo debo recibirle a Cristo en mi corazón. ¿Cómo se hace eso? Con una pequeña oración, diciéndole a Dios, yo recibo a Cristo Jesús en mi vida. Yo quiero que Él venga a morar en mí. Yo quiero que de aquí en adelante Él sea el Señor de mi vida, el que tome las decisiones, el que disponga mi vida o que se interponga, porque yo por voluntad propia estoy pidiendo que así sea, que se interponga cuando yo vaya a tener una actitud, cuando yo vaya a decir una palabra, cuando tenga una reacción o quiera tomar una decisión contraria a los planes que tú, precioso Dios, tienes para mi vida, ¿no es cierto? Entonces, recibirle en el corazón es hacerle esta invitación para que Dios venga a morar en mí, para que Dios venga a tomar, a hacer morada, a tomar posesión de mi alma, ¿sí? Que son mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones. Es decir,
en esos ámbitos, yo quiero que Él sea el dueño y Señor de mi vida. Dicho de otro modo, en todo, en absolutamente todo lo que implica mi vida. Entonces, le recibo a Él, ¿sí? Y le recibo en esa condición. No le recibo para que sea mi alcahuete, no le recibo para que sea el que me camufle, no le recibo para que sea mi bombero, que cuando le necesite le llamo y cuando no le necesite yo hago lo que quiera, que para que sea un simple proveedor o un mandadero, para que me haga los favores. No, no, no. Yo le recibo en condición de Señor, amo y dueño absoluto de mi vida, sujetando mi mente, mi corazón, mi existencia a Él. Entonces va a poder cumplirse un plan redentor. ¿Por qué le digo que es necesario que nosotros podamos tener bien claro este panorama? Porque los hijos no podemos ser hijos a medias, ¿sí? No puedo decir solo yo soy hijo porque vivo en la casa, pero hago lo que me place, como tristemente suele suceder mucho el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Hoy en día la juventud tiene ese criterio, ¿sí? De que son hijos porque llevan un apellido, porque están bajo un mismo techo, porque coinciden en un mismo lugar de residencia, pero no hay sujeción, no hay obediencia, no se acepta disciplina, ¿sí? No se es uno con la familia. Acá no, aquí las cosas son como Dios quiere, tanto en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, como debe ser en nuestra relación con nuestra familia, ¿sí? Mis hijos ya son adultos, bueno, tengo solo uno soltero, los otros dos son casados, ¿sí? Pero aún los casados, ¿sí? Ellos saben que se identifican con nosotros como familia, conmigo como padre, ¿sí? Porque se manejan y tienen que manejarse dentro de los parámetros que nosotros como padres hemos establecido, digo mi esposa y yo. Entonces, es igual. Acá si queremos ser hijos, entonces dice que debemos recibirle a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero al recibirle en nuestro corazón, insisto, hay que recibirle como Señor, como dueño absoluto, ¿sí? De tal manera de nosotros rendirnos totalmente a Dios. Esto lo destaco y lo reitero, este primer aspecto, este primer punto, porque hay muchas personas que dicen, yo recuerdo, es más, alguna ocasión, fui a visitar a un señor que estaba hospitalizado grave en uno de los hospitales de nuestra ciudad, y una persona me pidió que le visitara, y yo no le conocía a él no era miembro de la congregación, no habíamos tenido ninguna relación jamás, pero ante el pedido y el ruego de una persona, creo que era su madre, si mal no recuerdo, me dijo, por favor, pastor, yo quisiera que le visite a mi hijo, ¿sí? Si es que esa fue la relación. Y le dije, bueno, está bien, no es mi costumbre visitar a quien no conozco y menos ir solo preguntando dónde está tal o cual persona. Pero coincidía que iba a salir yo a ese sector y dije, voy a darme un tiempo, voy a pasar por ahí. Efectivamente llegué, entré, la persona estaba ahí convaleciendo, estaba con, con alguna situación crítica, pero con plena conciencia. Yo le pregunto y le digo, ¿sabe qué? La vida no la tenemos comprada. Prueba de aquello es que usted está ahí, ¿sí? A pesar de su fortaleza física, de sus logros, de sus capacidades, etcétera, etcétera. La vida es como la neblina que hoy está y mañana se desvanece y usted está en esa condición. Le digo, quisiera usted, después de haberle dado una pequeña explicación, alguna ejemplificación al respecto, digo, quisiera usted recibir a Cristo Jesús en su corazón. Y antes de que él me contestara la respuesta que me terminó asombrando, me dice, me había mencionado lo mal que manejaba él su vida, sus malas decisiones, sus malas actitudes y obviamente todos los fracasos que había conseguido con ese estilo de vida. Y me dice, yo no quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Me asombro, le digo, pero aún en esa condición. Dice, lo que pasa es que 4 veces lo he recibido, 4 veces he hecho esa oración. Entonces, esto da la pauta para saber que efectivamente no es un mero hecho, sino es un acto de magia, de decir, yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón y por lo tanto ya soy hijo de Dios y a recibir las bondades, beneficios y sobre todo la vida eterna en su presencia. No es así. Hay que recibirle como Señor, como dueño, como soberano de nuestras vidas. Primer aspecto. El segundo aspecto que nos dice en este mismo versículo 12 del capítulo 1 de Juan, dice que todos los que le recibieron y creen en su nombre. Este segundo aspecto que es creer
como dice la Escritura, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchísimas religiones, muchísimas sectas, muchísimas iglesias y doctrinas que mencionan a Jesucristo y que dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque le mencionan, porque dentro de su lenguaje está la palabra Cristo o cristianismo, pero no es así. De hecho, usted puede preguntar en su entorno social, laboral, residencial, en su entorno familiar, y decir, ¿cuántos creen en Dios? ¿Sí? La pregunta normalmente la sabíamos hacer así. ¿Cuántos creen en Diosito? Y mucha gente decía, sí, yo creo en Diosito. ¿Sí? La siguiente pregunta que nunca se hacía y que es pertinente es decir, ¿y cómo cree en Diosito? ¿O qué cree usted de Diosito? ¿Sí? Y claro, ahí viene un sinnúmero de explicaciones entre románticas, absurdas, locas, ¿sí? Desacertadas, cuando en realidad las cosas no son así. Mencioné a una persona días atrás que vino a hablar conmigo, cónyuge de una señora que asiste con nosotros a la iglesia, y yo le decía que me parece muy raro que él tenga tantos años de matrimonio, que tenga tantos problemas, porque los problemas fue lo que le trajo a hablar conmigo, y que a pesar de que su esposa asiste por tanto tiempo a la iglesia, que nunca le haya conocido a él, nunca le haya visto. Le digo, ¿por qué usted no se ha dado una vuelta por acá, por la iglesia? Su esposa es muy fiel en venir los días domingos. Entiendo que venía y está viniendo nuevamente entre semana para los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Le digo, y es raro que de tanto tiempo de asistencia, de permanencia de su esposa, pues nunca a usted le haya conocido, ¿sí? Ni siquiera en el parqueadero de la iglesia, peor dentro de la iglesia. Me dice, lo que pasa es que yo creo en Dios a mi manera. Es algo que sorprende a mí, no solo que me disgusta, sino que me asusta. ¿Por qué? Porque yo prefiero que la gente diga, no porque eso convenga, pero por último, prefiero que la gente diga que no cree en Dios. ¿Ya? Y maneje su vida como a bien tenga. ¿Ya? Cada quien es dueño de su vida. ¿Sí? Pero que diga que cree en Dios, pero a su manera, ahí la situación se agrava, ahí la situación se complica. ¿Por qué? Porque cuando uno cree en Dios a su manera, uno está siendo Dios de Dios. Me explico. Se supone, se presupone que Dios es un ser sublime, superior muchísimo a nosotros los seres humanos, que tiene un poder que nosotros no lo tenemos. De tal manera que siendo un ser superior, como llaman muchas religiones, muchas creencias y muchos grupos de orientación espiritual, entre comillas, ¿sí? Dice que hay que invocar a su ser superior. Entonces, si es un ser superior, ha de entenderse que nosotros como simples humanos debemos estar sujetos, sometidos y dependientes de ese ser superior. Pero cuando yo digo que creo en Dios a mi manera, yo le estoy haciendo a ese ser superior, supuestamente superior, le estoy haciendo que esté moldeado a mi antojo, a mi apetito, a mi criterio y a mi opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo en Dios a mi manera. Ejemplo claro. Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dicho de otro modo, no seas borracho, no tengas esos vicios. Poco, mucho, seguido, con frecuencia o distante, no lo tengas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, que en el libro de Gálatas dice, en el libro de Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, también dice en muchas partes, pero voy a citar 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a dar una lista, no siendo taxativa, pero una lista de algunos comportamientos por los cuales uno no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Y dice, ¿no sabes que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Digo, entre otras conductas y comportamientos que se mencionan ahí. Dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Perfecto, ya. Eso es creer en Dios, ¿sí? Como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo estoy sacando de la Escritura. No es una invención mía, no es una apreciación ni una opinión. Entonces, los que beben, ¿sí? Y Dios dice que no lo hagamos
porque si lo hacemos, somos borrachos y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero si yo creo en Dios a mi manera, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Yo digo, no creo que Dios se moleste por unos traguitos que me pego de vez en cuando con mis amigos. No creo que Dios se moleste. Ahí estoy creyendo en Dios a mi manera. Es decir, en vez de que yo me acoja a la voluntad de Dios, yo le estoy sometiendo a Él a mi propia voluntad. Y así en muchos aspectos, ¿no es cierto? La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Es decir, todos los sodomitas, como lo llama la palabra de Dios, ¿sí? Ellos no heredarán. Pero hoy yo digo, no, yo creo en Dios a mi manera, de tal manera que si dos hombres o dos mujeres se aman, ¿quién soy yo para impedirles? ¿No es cierto? Entonces sí, ahí yo le estoy moldeando a ese supuesto Dios, ser superior, supuestamente, le estoy moldeando a mi manera, ¿sí? Porque estoy creyendo en Dios a mi modo, ¿sí? Lo cual termina siendo aún más ofensivo, agresivo y peligroso que no creer en Dios. Por eso es que, y este segundo punto es creer como dice la Escritura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo creo como dice la Escritura? La misma palabra de Dios en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 7, nos aclara, nos da un claro entendimiento de lo que sucede en quienes vamos siendo adoptados como hijos, como hijos de Dios, lo que sucede en nuestras vidas. Y dice así, Juan capítulo 7, versículo 38, dice así, y va a salir en pantalla. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Bueno, ahí la cosa cambia. Si el punto anterior era recibirle a Jesucristo en nuestro corazón, pero en la calidad de Señor, dueño y amo absoluto, entonces cuando yo le recibo hacia Jesucristo, yo comienzo a creer en Él como dice la Escritura. ¿Sí? Es decir, yo me someto a la voluntad de Él, no le someto a Él a mi capricho, a mi apetito. Y cuando esto sucede, cuando yo me someto a la voluntad de Él, comienza a haber un cambio interno, un cambio interior, que es el siguiente paso, y es que hay una experiencia de transformación interna. Hay una experiencia de transformación interna. Algo había dicho la semana anterior al respecto, cuando le decía que si Jesucristo es luz, y nosotros llegamos a los caminos de Jesucristo, es como haber estado en un cuarto oscuro, ¿sí? Y que de pronto se nos prende la luz y comenzamos a ver las cosas desde la realidad perfecta, correcta, desde la apreciación correcta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Comenzamos a tener una experiencia de transformación, de cambio interior. Una de esas, por ejemplo, es comenzar a tener el deseo de enmendar nuestros errores. No solo que el reconocimiento de las faltas, de los pecados, de la vana manera de vivir que teníamos, sí, nos causa una vergüenza, que ya hablamos la semana anterior de la vergüenza que causa el pecado, sino que inclusive comenzamos a tener un ferviente deseo de cambio, de enmienda, y en eso hasta cometemos a veces errores de buena fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a cambiar y queremos que la gente ya reconozca, y queremos que la gente ya vea, y queremos que la gente ya se dé cuenta de que ya no estoy haciendo tal o cual cosa. Testimonio mío, por ejemplo, yo fumaba, ¿sí? El pito del diablo, como le llaman en otros lugares, y tenía la costumbre de fumar. Cada vez fumaba desde más temprano y cada vez fumaba mayor cantidad. Yo me daba cuenta que eso no me convenía, no porque sea un pecado, no porque atentaba contra mi conducta, no, simplemente porque a mí siempre me gustó ser una persona deportista, tener un buen estado físico, tener un gran desempeño físico en todas las actividades de mi vida y mucho más cuando hacía deporte. Y veía que obviamente eso me mermaba, eso me opacaba, me desmerecía en el propósito de dar lo mejor de mí. Nunca fui un atleta que participó para ser conocido, no, en lo mío, sí, amateur, pero tratando de dar lo mejor de mí. Y sentía, que el tabaco obviamente me afectaba, me desmerecía, me mermaba en mi funcionamiento. Lo intenté 3 veces dejar el tabaco. Nunca logré ni siquiera en el periodo que me había fijado, porque no dije voy a dejar definitivamente, sino que dije
voy a intentar por 6 meses. A las 2 semanas fracasé. Y así en las otras oportunidades. Cuando acepto a Cristo Jesús en mi corazón y le recibo como amo, dueño y Señor de mi vida, diciéndole, no quiero hacer mi voluntad, quiero que la tuya se cumpla en la mía. Por favor, guíame. Perdona mi insensatez, pero de aquí en adelante, guíame. Pues lo que sucedió es que comencé a creer en Dios como dice su palabra, y si bien no hay un mandamiento que dice, no fuméis, porque ahogaréis sus pulmones. No, no dice así, ¿no es cierto? Pero sí vi, al creer en Jesucristo, como dice la Escritura, entonces en la Escritura encontré un versiculito que dice que mi cuerpo no es mío, sino que le pertenece a Dios, porque soy templo y habitación de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, como dice la Escritura, y la Escritura me dice que mi cuerpo es un templo, es decir, es un tabernáculo, es un espacio, es un lugar para que Él habite en mí, y en ese espacio yo le estaba metiendo humo a mi vida, entonces, obviamente, la situación golpeó mi vida. Y comencé a tener el firme deseo, ¿sí?, de dejar definitivamente, y ese deseo operó en mí una transformación interna. ¿Cuál es esta? Sí, comencé a tener asco por el cigarrillo. Comencé a aborrecer el humo y hasta fastidiarme con las personas que lo hacían públicamente y nos contagiaban con el humo, ¿sí? Y así con todos los pecados. Uno comienza a tener vergüenza y a tratar de corregir, enmendar, sí, el adulterio, la fornicación, las malas palabras, las groserías, el mal carácter, el robo, el hurto, la malicia, la corrupción, etcétera, etcétera. Hay una transformación interna, porque aquí dice que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, comienzan a purificar, a sanear nuestra vida, ¿sí? A limpiar nuestra vida y a saciar también, porque el agua sacia, a saciar de tal manera que nos calma y nos sentimos felices cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando atentamos contra la voluntad de Dios, no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos, nos sentimos fastidiados, molestos, ¿sí? Esa es la transformación que Dios quiere. Es decir, debe haber una experiencia de transformación interna. ¿Cuándo sucede esta experiencia de transformación interna? Cuando creemos en Jesucristo, como dicen las Escrituras, por haberle recibido en nuestro corazón en la condición de dueño absoluto de nuestras vidas. Y concluye, obviamente, con el hecho de saber que si ya somos hijos, ¿no es cierto? Porque si creemos en Jesucristo, si le recibimos y creemos en su nombre, dice el versículo inicial de nuestra charla de hoy, Juan capítulo 1, versículo 12, dice que si le recibimos, ¿sí?, y creemos en su nombre, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nosotros somos hijos de Dios? Mire, quienes tenemos este privilegio inmenso, enorme, esta satisfacción de haber recibido el milagro de tener hijos, de haberlos acogido en nuestro seno, en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo primero que inspira a un hijo, ¿sí?, es protección, ¿sí? El darles el cuidado, que no les dé el viento, que no les llegue nada. Cuando medio se enferman un poquito siendo criaturitas que de pronto no pueden expresarse y decir esto me duele, esto me pasa, nos desesperamos, nos angustiamos y estamos dispuestos a lo que sea. Yo recuerdo en los inicios de mi caminar cristiano, pocos meses, quizás semanas, en mi caminar cristiano, me pasó esto, que yo acepté a Cristo Jesús en mi corazón un 17 de noviembre de 1991, cuando tenía un solo hijo. Mi hijo tenía quizás un añito y pocos meses. Y yo, un padre extremadamente, junto con mi esposa, bueno, ella es un poquito más exagerada en ese sentido, extremadamente protectores, cuidadosos y tratando de velar por él, a pesar de nuestras limitaciones humanas, pero tratando de velar por él. Hablo de él porque era el único en aquel entonces. Hoy tengo 3 maravillosos hijos. Y recuerdo que un día mi hijo se enferma, estuvo un poquito agripado. No fue, gracias a Dios, una cosa muy crítica, pero estaba un poquito agripado. Pues habíamos acudido a los remedios caseros y no mejoraba. Bueno, fuimos al médico, el médico le miró, el pediatra le
le dio alguna receta, a la noche llegamos, le dimos la receta y al día siguiente aún mantenía esa condición. Pero adicional, esa condición de resfrío, pero adicional a eso, se le dañó el estomaguito. Era obvio entender, ahora que uno ya es abuelo, era obvio entender que obviamente la medicina que se le suministró, recuerdo fueron unas gotitas, habría de causarle en su frágil estomaguito alguna situación de esta. Pues nos alarmamos con mi esposa, nos alarmamos tanto que no solo que no se sana, sino que aparte de eso está mal del estomaguito y bueno, locos, desesperados, hago yo una oración y le digo, papá, a Dios, a mi Señor, al que me había rescatado, le digo, Dios, conmigo lo que sea, pero con mi hijo no. A mí que me pase lo que sea, pero sánale a mi hijo. ¿Sí? Y Dios aceptó mi oración, loca, torpe, precipitada, impensada, pero aceptó la oración de Dios para irme enseñando en el camino, porque así se va aprendiendo en el camino. Y efectivamente, esa misma noche, esto fue una oración al acostarnos ya, esa misma noche yo caí con una úlcera sangrante que usted no tiene idea. ¿Sí? Fue terrible, comencé a desangrarme, ¿sí? Pero mi hijo al día siguiente estaba totalmente sano. Algún otro rato le doy detalles de esta situación y explicación al respecto, pero así pasó, ¿no es cierto? ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir dos cosas. La una, que los padres por los hijos estamos dispuestos a todo. Y si nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto Dios pasa a ser nuestro Padre, Él nos demostró con suficiencia, ¿sí?, que está dispuesto por nosotros a todo. Tanto así que entregó a su único Hijo Jesucristo para que Él muera por el precio del pecado de todos nosotros los que llegamos a ser hijos de Dios, para que muera en nuestro lugar. ¿Hay amor más grande que este? No. Entonces, por un lado le digo, nosotros como padres damos todo el cuidado, protección y atención a nuestros hijos. La misma palabra de Dios dice que a nosotros nos cuida como a la niña de sus ojos, a su pueblo, a sus hijos, ¿sí? Y la otra cosa que le quiero decir es que para que nosotros vayamos entendiendo lo que implica ser hijos de Dios, Dios tiene que moldearnos, formarnos, ¿sí? Adecuarnos, ¿sí? Y la única manera que se puede hacer eso es cuando nosotros aceptamos la disciplina de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, para ir concluyendo, Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al versículo 8, dice así, y este punto es aceptar la disciplina del Padre, ¿sí? Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 8, va a salir en pantalla, le pido siempre que vayamos a mencionar un texto bíblico, hacerlo con la debida atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, pues aquí nos muestra esto no solo una verdad, sino una realidad en la vida de los seres humanos. Cuando nosotros cambiamos de dirección en nuestra vida, de ir en dirección de perdición, de maldad, de corrupción, etcétera, etcétera, y de pronto Dios se cruza en su misericordia, nos alcanza con su favor y nos enderezamos hacia el camino correcto, hacia el estilo de vida correcto, nosotros obviamente entramos en un proceso de regeneración. Antes de ese proceso de regeneración tenemos esa vergüenza, reconocemos que somos pecadores, etcétera, etcétera. Pero todo eso es caminar en la dirección correcta, ¿sí? No es que nos solazamos en el pecado, no, nos causa vergüenza el pecado, nos duele haberlo hecho, ¿sí? Y digo, entramos en ese proceso de regeneración.
para poder tener la condición de hijos y recibir sus bondades, favores y vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna en su presencia, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Por eso nos sentimos como hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Al recibirle a Jesucristo en nuestro corazón en la condición de Señor, ¿sí? Al creer en Él, como dice las Escrituras, al tener una experiencia interna de transformación, ¿sí? Y ahora al aceptar la disciplina del Padre. ¿Por qué nosotros necesitamos ser disciplinados? Nosotros necesitamos ser disciplinados porque obviamente venimos de una conducta totalmente contraria a la voluntad de Dios. Porque nosotros seguimos pensando y creyendo y manejándonos por los parámetros que manejaron nuestra vida todo el tiempo anterior a conocer de Cristo Jesús. Nosotros teníamos un criterio, teníamos una opinión y eso marcaba un estilo de vida. El cambio de esos pensamientos, de esa manera de ser, de esas apreciaciones, ¿sí?, que manejaban nuestra vida, no se dan haciendo rechinar los dedos de Dios así. No se dan así. Se dan en un proceso de transformación. En un proceso de transformación que amerita no solo instrucción, sino que amerita una instrucción. Y cuando ésta es vulnerada, las instrucciones, las normas, los criterios, la voluntad de Dios es vulnerada, necesitamos una disciplina de Dios. ¿Por qué nos dice aquí la palabra? Pues más claro no nos puede decir. Dice, no nos olvidemos de la disciplina de Dios. Porque ¿qué hijo es un hijo que no es disciplinado? Porque si un hijo no es disciplinado, no va a encajar dentro de los parámetros de los hijos de Dios. De tal manera que no hay que menospreciar la disciplina, aunque esta obviamente molesta, duele, golpea. Pero esa disciplina nos identifica con nuestro Padre. Porque si nosotros no queremos cambiar, corregir, enmendar, ser disciplinados, o sea, ser mejorados, ¿sí?, ya no vamos a ser llamados hijos de Dios, sino bastardos. Dicho de otro modo, lo que está sucediendo hoy en día con gran parte del mundo, ¿sí?, que Dios está diciendo, si eres mi hijo, ¿sí?, pues ¿qué padre es el padre irresponsable que no disciplina a su hijo? De tal manera que debemos aceptar la disciplina de Dios. Dice, pero si no eres mi hijo, ve, eres un bastardo. Dicho de otro modo, no eres motivo de mi preocupación, no eres motivo de mi ocupación, simplemente por la misericordia permito que sigas existiendo. Pero allá, cómo te vaya y cuáles sean los resultados de tu vida. ¿Quién quiere estar despojado de esa condición de protección, de cuidado, de amor, de favor, de recibir sus bondades? Sí, bueno, solo alguna persona que ame ser bastardo, una persona que esté quizás inconsciente, una persona que esté enajenada de su razón, una persona que fruto de una emoción extrema, a lo mejor termina diciendo cosas que mañana podemos arrepentirnos. ¿Cuál es la invitación? Bueno, pues la invitación es a que aceptemos el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Entrar en este proceso maravilloso de restauración de nuestras vidas. Si el mundo se pierde, si la mayoría tienen tal o cual criterio desatinado, allá. La responsabilidad es mía, conmigo, con los que están en mi entorno y para con Dios. ¿Por qué no recibirle en nuestro corazón como amo, dueño y Señor de nuestras vidas? ¿Por qué no comenzar a creer en Él? Como dice la Escritura, no bajo mi criterio humano y por lo tanto fallido, ¿sí?, para experimentar esa transformación interna que inclusive me lleve a aceptar con gozo una disciplina, porque necesito cambiar. No pierda la oportunidad, puede hacerlo hoy mismo y va a entrar a tener una experiencia de vida en abundancia. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.